Bueno, lo que Margaret y yo hemos venido trabajando ya hace algunos años y ahora volvimos al tema, pues nunca lo hemos dejado, pero estamos ahora regresando a la discusión sobre las otras formas de pensar la práctica política, diríamos estrictamente en los términos de Bolívar Echeverría, lo político versus la política, en el marco de las contradicciones contemporáneas. Lo que nos interesa, y la exposición la vamos a dividir en tres niveles, por un lado es contextualizar el contexto de la trayectoria del capitalismo en la que se da esta tensión entre la política y lo político, después hacer algunas acotaciones de orden más formal y teórico sobre lo que estamos entendiendo por esta tensión y finalmente algunos ejemplos en el caso mexicano. Entonces, sobre el primer punto, ¿dónde estamos encontrando la importancia de esta contradicción? Para que no parezca solamente un mero formalismo, sino inscribirla en una lectura histórica, en una lectura de la coyuntura capitalista contemporánea. Para eso nos interesa igual recuperar a Bolívar Echeverría, que es de quien hemos abrevado mucho en la lectura del capitalismo y de las interpretaciones sobre las transformaciones políticas. Nos interesa recuperar esto que Bolívar Echeverría empezó a desarrollar hacia el final de su carrera académica, digamos, cuando pues muere, digamos, tempranamente, pero que empezó a llamar la americanización de la modernidad, o diríamos nosotros la forma estadounidense de la modernidad, que no es un giro menor. O sea, no es solamente un asunto de pensar la transformación de bloques hegemónicos, como lo podría hacer Arrighi o Wallerstein, es una interpretación de las formas culturales del capitalismo que encuentra en la expresión estadounidense una radicalización de aquello que en los distintos modelos europeos no logró explotar. Diríamos, el caso estadounidense representa la radicalización de los principios y de las lógicas capitalistas. O sea, no es solamente una suerte de traslado del ejercicio hegemónico, sino una configuración cultural distinta que radicaliza aquello que está, digamos, en la base del sistema capitalista. Ahora, esta radicalización presupone, entre otros elementos, una consolidación de la tríada entre trabajo, dinero, mercancía, algo que ya aparece como un fundamento de la producción capitalista en general. En el caso estadounidense logra una formulación exitosa porque no es solamente un fenómeno productivo, se convierte en un fenómeno social. Bueno, esto, pues ustedes que son estudiosas y estudiosos de Gramsci lo tienen mucho más claro cuando él da cuenta de cómo el proceso de construcción de la imagen social empieza en la fábrica, en esta idea del Fordismo, y se expande hacia los espacios cotidianos. El modelo estadounidense logra esto de manera extraordinariamente efectiva porque logra construir una sociedad articulada en torno a eso. Por supuesto, esto tiene una historia de esto tiene una historia larga. Pensemos el proceso de conquista y colonización de lo que hoy es Estados Unidos y lo que implicó la llegada de los Pilgrims o los padres fundadores, y recalco la idea de padre en masculino, bajo este principio de llegar a una tierra vacía, una tierra que por supuesto no estaba vacía, pero se construye el imaginario del vacío, algo que no puede suceder con el capitalismo al interior de Europa. Esto también permite regresar a un asunto que no es menor en términos de la narrativa histórica, el proceso de colonización del capitalismo al interior de Europa, que esto es clave también para entender la discusión. O sea, no es que Europa nazca capitalista y entonces va a expandir al mundo este proceso, sino que hay un proceso interno de colonización que permite la consolidación del capitalismo en Europa. Nosotros lo sabemos por el texto de Karl Polanyi, el cercamiento de tierras, y después por uno de los últimos trabajos de Silvia Federici, Calibán y la Bruja, la matanza de mujeres. Esto hace posible la consolidación del modelo capitalista al interior de Europa que después empieza a expandirse. Diríamos entonces, hay una primera colonización del capital al interior de Europa y después una colonización del resto del mundo. Pero lo peculiar de esta colonización al interior de Europa es que se encuentra con un continente cargado de procesos históricos de distinta naturaleza, a diferencia de las colonizaciones que se hacen hacia afuera, que se hacen bajo la imagen de continentes vacíos. O sea, América se inventa como una suerte de espacio por llenar en términos de distinta naturaleza. Pero el caso estadounidense es aún más radical, porque si nosotros pensamos el proceso de colonización de lo que hoy llamamos América Latina, encabezado por los lusitanos y por todos los peninsulares, los lusitanos y los ahora llamados españoles, tiene como presupuesto la evangelización, es decir, convertir a esas personas a la razón cristiana. El caso estadounidense no. O sea, los Pilgrims no asumen como un proyecto de conversión, ellos asumen un proceso de conquista y colonización de algo que, insisto, se recalca como vacío.
Y ahí se instala un principio religioso extraordinariamente efectivo, que tiene una lógica de expansión espacial, pero también temporal y también imaginaria. Entonces, es ahí donde esta lógica capitalista logra encontrar un escenario altamente dinámico para desplegarse sin conflictos. Lo que, insisto, no puede suceder en la Europa central, ni en las distintas periferias europeas, mediterráneas o del norte, y tampoco en las colonizaciones católicas. Entonces, este modelo estadounidense logra afianzar el principio religioso del capitalismo, una suerte de destino que está consolidado y que además demanda sacrificios, entre ellos la necesidad de trabajar, que después se va traduciendo en la construcción de una sociedad articulada en torno a las formas dinerarias, y después con la revolución industrial en el 19, pero sobre todo en el principio del siglo XX, la posibilidad de vivir en un universo lleno de mercancías. Ahora, esto que, insisto, no es solamente un fenómeno cultural, sino un fenómeno económico, sino un fenómeno cultural, también se traduce en formas de organización de la política. Lo interesante entonces es pensar, bajo la perspectiva que nos ofrece Bolívar Echeverría de esta americanización de la modernidad o esta forma estadounidense de la modernidad capitalista, cómo también tiene un correlato en la organización de las prácticas de la política, que implica un tipo de institucionalización, por un lado, de un tipo de Estado, que a diferencia de los estados republicanos europeos, acepta de manera radical que no existe la división entre la clase política y la clase empresarial. Eso es fundamental tenerlo y no perderlo de vista. Es decir, el Estado estadounidense tiene una configuración sui generis desde el origen, donde no hay una separación entre el poder político y el poder económico. Pensemos que, bueno, hoy lo tenemos con evidencia, Trump, un gran empresario, llegando a la presidencia, algo que en Europa parecería imposible porque hay aparentemente una división entre la casta política y la casta económica. Estados Unidos se funda disolviendo esa frontera, pero además recordemos que es la primera revolución burguesa exitosa, es previa a la francesa, y establece cierta tensión entre la organización de la clase política y la organización de la clase empresarial, que en este caso siempre han estado fundidas. Entonces, los empresarios se convierten en políticos, los políticos se convierten en empresarios. Eso ha estado siempre presente. Lo que implica también la organización de otro elemento, que es la participación de una forma peculiar de la sociedad civil. Hay que recordar que desde el inicio los padres, ya no los Pilgrims, sino los padres fundadores de la nueva nación, establecen esta idea de la participación de las personas. Por supuesto, cuando decimos esto, son hombres, propietarios privados, con acceso al uso de la palabra. No son todas las personas, por supuesto, no caben las mujeres, no caben los esclavos, pero implica siempre un vínculo participativo, porque hacia lo que están participando no solamente es esta forma estatal, sino esta forma estatal entendida también como una empresa, literal y metafóricamente. Entonces, este tipo de organización genera vínculos de un individualismo radical y de una, diríamos, interacción siempre de búsqueda de ganancias en torno a la relación sociedad civil-política, sociedad civil-Estado, que lo hace muy sui generis y que además va demandando hacia el resto del mundo, una vez que se consolida como el centro capitalista y que logra establecer el proceso cultural que redefine la trayectoria civilizatoria del capitalismo, una demanda al mundo entero para seguir estos modelos de participación social. Entonces, lo que ahora se llaman las terceras generaciones de las políticas de participación pública, la nueva forma de la sociedad civil, tiene como paradigma el modelo estadounidense. Un modelo de interacción donde aparecen dos tendencias que me parece son muy importantes no perder de vista para el debate, que es una forma sui generis de privatizar la política. Ya dijimos que siempre han estado la casta política con la casta empresarial unidas, fundidas, confundidas, pero en el otro terreno pasa por una privatización individual, es decir, las personas tienen que encargarse por sí mismas de atender sus necesidades básicas. Si yo necesito salud, educación, vivienda, por decir algo, son las personas las que tienen que responder por eso, no la forma estatal como convencionalmente se podría entender. Entonces, lo que ahora entendemos como una privatización radical tiene un germen en el modelo estadounidense. Si yo quiero salud, pues tengo que trabajar para proveérmela. Si yo quiero educación, tengo que trabajar para proveérmela, lo mismo que la vivienda. No es casual que sean las tres deudas privadas más grandes. La de la vivienda, que bueno, estalló en 2008 con las hipotecas subprime. Ahora hay una bomba de tiempo con la deuda de la educación de las generaciones que tienen que pagar altos costos para poder llegar a ella, y la deuda de la salud, que
bueno, ahora veremos con la pandemia en qué contexto queda. Entonces, ahí aparece una forma de privatización de la cual no hay que perder de vista porque esta se ha expandido a lo ancho y largo del planeta. Y la otra deriva es, digamos, el descrédito o la duda de formas concentradas de ejercicio de administración pública. Y esto tiene que ver con órganos de participación ciudadana que lo vigilan prácticamente todo, lo cual en principio parecería bien, es decir, que haya una auditoría ciudadana sobre los distintos procesos de ejecución de la administración pública. Pero lo que esto genera es una suerte de negociaciones de intereses particulares y por eso, pues el lobby, pensemos en el paradigma de las elecciones estadounidenses, lo que implica el financiamiento de las campañas o casos que son en la misma línea de operación, el financiamiento de las universidades, grandes corporaciones dando dinero para que las universidades realicen cierto tipo de investigación por sobre otras. Este modelo, insisto, se expande al mundo después de la Segunda Guerra Mundial, una vez que Estados Unidos reconstruye Europa y también genera un proceso parecido para América Latina. Ahora, este modelo está colapsado, es decir, lo que pareciera es un modelo extraordinariamente dinámico y creativo, genera límites. Entonces, lo que nos enfrentamos, y por eso nosotros estamos tratando de pensar esto en el marco de una idea del colapso del modelo capitalista, tiene que ver con la celeridad y la transformación radical que genera este tipo de cosas. Entonces, si es una sociedad sostenida sobre la tríada trabajo, dinero, mercancía, esto genera un crecimiento exponencial. Personas que trabajan más de 8 horas, incluso aunque tuvieran el movimiento obrero tal vez más organizado de principios del siglo XX, reprimido por las balas y asesinatos selectivos y después por chicos mandados a la guerra para que, digamos, la fuerza de organización laboral se perdiera, genera una sociedad hipertrabajadora, lo cual podría parecer contradictorio porque parece que tienen gran tiempo de ocio, pero sabemos que no es así, que incluso el consumo se ha convertido en una forma de producción. Tenemos la sociedad que más dinero, que más relaciones dinerarias tiene y sobre todo, pues la sociedad que más consumo de mercancías hace en el planeta. Esto pone, digamos, a la situación de sustentabilidad de las condiciones materiales en crisis. Lo que también pone es en crisis la situación de la relación entre personas y la política. Y no es casual que en los últimos años sea un escenario de prácticas de lo político bastante creativas y bastante interesantes para mirar. Llenas de contradicciones, sin duda, y muy difícil pensar que ahí hay un paradigma de emancipación o de transformación, pero sí da cuenta de la gran tensión que hay entre esta organización de la forma moderna capitalista y la práctica de la resistencia y la organización colectiva. Entonces, diría, para cerrar este primer punto, avanzar al segundo y después dejar la palabra a Márgara, hay una enorme tensión de esta forma moderno-capitalista. Fue muy exitosa, sigue generando un paradigma, pero es un paradigma que es insostenible. No se puede satisfacer ningún tipo de organización social, política, ni al interior de Estados Unidos con relativo éxito bajo este principio, porque es un principio de desmesura, nada hay límites, o sea, ahí donde se disuelven todas las fronteras y lo que priva es la necesidad de la valorización, todo colapsa. Entonces, dicho este escenario, lo que nos interesa es pensar entonces otra manera que salga de las trampas del formalismo de la política, incluso del formalismo del Estado. Y aquí, bueno, esto lo hemos planteado incluso en la presentación que hicimos pequeña en el seminario, pues como un contrapunto para el debate. Creo que habría que pensar más allá del Estado, porque justo el modelo estadounidense lo que logra consolidar es un orden discursivo de grandes sustantivos. Entonces, se habla de Estado como una cosa homogénea que presupone una humanidad o que presupone una naturaleza o que presupone habitantes de una nación. Lo que se necesita, creemos, es bajar la escala, entender las organizaciones más allá de esa disputa y de esa forma institucional y discutir en clave de lo político, que en términos generales presupondría la capacidad que tienen las colectividades para darse una forma, ser consecuentes con esa forma que se dan y de ahí interactuar con otras formas colectivas. Esto es muy vago decirlo así, pues, pero implica una decisión de escalas de proximidad, personas que se conocen y que deciden cierto horizonte sobre sus existencias por algunos posibles y que de esa manera van interactuando con otras colectividades, lo que presupone recuperar el sentido cualitativo y concreto de la vida. Entonces, lo político se opone a la política como una forma concreta versus una forma abstracta.
Lo político presupone interacciones próximas, interacciones donde el cuerpo es el principio de acción y no la política donde hay una racionalidad que es el principio de acción. Una racionalidad que se sostiene después en instituciones y que después tendrá, digamos, derivas hacia formalismos y sobre todo maximalismos, que es, digamos, parte de este orden discursivo moderno. Y ahí, bueno, por supuesto, hay varias derivas en las que podríamos ir después discutiendo, pero la dimensión de lo político presupone, en algún sentido, una capacidad lúdica, es decir, la posibilidad de jugar todo el tiempo con esas formas y de jugar con las interacciones entre formas. Y diríamos, no es que lo político desconozca al Estado, no lo convierte en su horizonte. Podríamos decir, y esto lo hemos platicado Margaret y yo, lo político juega con el Estado. Es decir, establece una política lúdica donde el Estado no se convierte en su horizonte, porque tampoco podemos negar la existencia del Estado. Está ahí, produce. Incluso trabajamos en una universidad pública, en el caso mexicano, una universidad estatal. Existe. El Estado, por más que no lo querramos, está ahí. Pero ¿cómo nos vinculamos con él? Pues no peleando por él, sino jugando con él. Digamos, haciendo esta estrategia de expropiación de la riqueza social que concentra, de expropiación de los saberes que concentra, para abrir otros horizontes de organización y de inteligibilidad de la vida que tienen como ancla, pues, insisto, una escala de proximidad y no pensar en universos macros que pues son caros tanto en el sentido nacional, porque no hay algo así como una población mexicana, como en el sentido global, no hay algo así como una humanidad, es decir, hay formas del humano y hay formas de organización de vidas concretas. Pero bueno, yo aquí le paro para que Márgara siga desarrollando la idea. Sí, a ver, un poco, ¿para qué nos sirve pensar toda esta cuestión de la americanización de la modernidad? Pues nos sirve para ir avanzando sobre esta idea del etos realista como un etos dominante en el tiempo presente, que ha llevado a la crisis civilizatoria. Es decir, por mucho tiempo en la modernidad, los cuatro etos ofrecían un poco diversas soluciones. Y lo que nos parece ahora es que digamos, el ímpetu totalitario del etos realista, su fuerza, incluso su cinismo, es algo que pues vemos presente en todo el último tiempo, ¿no? Como hemos discutido en la anterior presentación de este trabajo, nos parecería que esa radicalización del etos realista, a esa radicalización le ha correspondido también una especie de radicalización de lo político. Y acá, digamos, y es una pregunta también para el equipo precedente, para Luis y Huáscar, con el cual siento que tenemos muchas coincidencias. En esa radicalización de lo político, creo que esa forma comunidad dentro de la sociedad civil se intenta recrear. Es decir, no solo hay una persistencia de una forma anterior, ¿no? Al capitalismo, no solo hay una forma comunidad que está ahí presente, actualizándose, ¿no? En ese sentido, interpelando la modernidad realmente existente. Es el caso, por ejemplo, de la comunalidad en Oaxaca o del zapatismo también, y del intento del Congreso Nacional Indígena en México y de su forma tan sugerente de un consejo indígena de gobierno, ¿no? En algún momento a mí me parecía que esto dialogaba con cómo se fue discutiendo en la Asamblea Constituyente de Bolivia esta posibilidad de trascender una forma parlamentaria republicana, ¿no? Eso está ya en el ambiente, pero digamos, nuestra idea es que esta forma comunidad se recrea no solo ahí, donde hay condiciones materiales que establecen una fuerza social y una práctica, digamos, comunitaria y socializante, sino también donde no la hay, que es pues en el contexto de los movimientos sociales, ¿no? Y ahí nos parecía que el movimiento de mujeres, tanto local como global, estaba recurriendo a una intencionalidad crítica que se fundaba en un momento de la reproducción social, que es el momento del cuidado de las condiciones de existencia de la vida, y que eso implicaba
el reconocer una comunidad que está siendo siempre contradicha y, digamos, disgregada y obstaculizada por el capital y por el Estado, que, digamos, hace una síntesis aparente de digamos, que proyecta una comunidad artificial. Entonces, nos parecía que en el último tiempo había, pues, movimientos que posicionaban esta idea, esta posibilidad de reconocernos en un algo común, que es justamente, ese algo común es justamente la desapropiación que el Estado-Nación ha hecho sobre nuestras propias capacidades de conocimiento y de autoorganización. Por ejemplo, en el eslogan del 99%, eso ya está presente, ¿no? Y en los últimos movimientos a los cuales hemos sido testigos, además en el contexto de pandemia, que el contexto de pandemia de alguna forma exacerba esta conciencia colectiva del pues del sueño americano también, del sueño de lo ficticio, de las necesidades que ha producido, de las necesidades sociales que produce y en la cual descansa la reproducción social capitalista. Entonces hay una especie como de apropiación de por necesidad incluso, de las posibilidades comunitarias, pequeñas o más amplias, para recrear su propia consistencia, para, digamos, de alguna manera, para sobrevivir, para cuidarse, etc. Y esto lo empezamos a ver muy claramente en el movimiento de mujeres, tanto en su discurso como en sus prácticas, ¿no? Hay una idea ahí muy fuerte de autocuidado, incluso de sanación, incluso de que el reconocimiento es a partir de distintas violencias. Hay un campo que empieza a ser cada vez más interseccional y que entonces, al serlo, de alguna manera impacta esto que hemos denominado sociedad civil y sus estratos, ¿no? Digamos, sus formas de representación y sus formas organizativas, porque en el movimiento de mujeres empezamos a ver pues una interacción entre todo tipo de trabajadoras, una interlocución con el movimiento indígena, con el movimiento de los pueblos originarios, de las mujeres en defensa de la tierra, del territorio, de los bosques. Empezamos a ver una especie de lenguaje que traduce la pertenencia a una comunidad como territorio a la intencionalidad de que el cuerpo y los cuerpos puedan producir territorio. En este eslogan de mi cuerpo es mi territorio es mi cuerpo. Entonces empezamos a ver un interés también, una articulación muy, muy fuerte de estos movimientos de mujeres en relación a la crisis, digamos, ecosistémica, ecosocial, digamos, un reconocimiento mucho más explícito de la crisis civilizatoria en todos sus niveles y poniendo en el centro lo que yo diría es esta especie de Pachacuti de la reproducción social, ¿no? La reproducción social hoy está determinada por el valor valorizándose, que es un sujeto automático que nos determina a todos y que nos expropia a todas y a todos de nuestra capacidad política más básica, más esencial, de la politicidad que tenemos, ¿no? Y el Pachacuti sería poner esto sobre sus pies, que sería la reproducción para las condiciones de la vida en sus distintas diversidades, que quizá esto es lo que nos aleja de de una ilusión todavía, o de una intencionalidad, o de una maquinaria, digamos, que determina que solo a través de la acumulación de valor podríamos regresar a la centralidad del valor de uno, la vida cualitativa, ¿no? Y esto, bueno, pues implica problemas, por supuesto. La vez pasada, pues Lucio posicionaba muy claramente
qué pasa con el trabajo socialmente, digamos, con el trabajo social, con toda la riqueza social que se sintetiza en un trabajo que ha sido articulado por el capital, ¿no? En términos de escalas, de una escala muy grande, ¿no? Cómo poder pensar, desestructurar esto, cómo poder pensar una forma más allá del Estado, de los estados, y necesariamente entonces una forma que trascienda las fronteras de los estados. O sea, para nosotras sí es un problema esta cuestión, y lo decíamos también la vez pasada, de que una organización y un movimiento solo dentro del Estado-Nación tiene limitaciones muy fuertes. Entonces sí tendríamos que pensar, y creo que también los movimientos lo están haciendo, en una articulación transnacional, transfronteriza. Eh, y bueno, aquí nada más pensar cómo estas distintas tendencias, que pues Luis Tapia lo posicionaba muy bien con esta idea de la forma comunidad. Eh, nosotros trajimos acá a discusión al seminario algún texto de Yasnaya Aguilar, y es bien interesante cómo Yasnaya Aguilar eh, refería, no en este texto, sino en otros, que cuando algunos antropólogos van a estudiar la tradición política mije, la ubican como anarquista, ¿no? Porque la tienen que ubicar como dentro de las tendencias, digamos, modernas. Entonces dicen, bueno, aquí hay un anarquismo, hay influencia del anarquismo, y no pueden ver como esta tradición anterior que sustenta, pero que dialoga, ¿sí? Con esto que hemos denominado anarquismo en las tendencias, digamos, en las clasificaciones de, la, de las prácticas políticas de la modernidad, ¿no? Entonces yo creo que ahí también hay algo que tenemos que indagar, ¿no? Desde mi punto de vista, es esa como posibilidad, esa permanencia de un legado pues casi arcaico, ¿no? Donde lo que estamos viendo es cómo esto se puede reproducir y actualizar en condiciones de tremenda disgregación social, que es el momento contemporáneo, de tremendo embate del capital, de destrucción absoluta de la vida humana y no humana, ¿sí? Y de que no hay una posibilidad política de contención de esta fuerza, ¿no? De esta tendencia. Entonces, un poco Daniel decía, pues lo pensamos a partir del colapso, porque pensamos efectivamente que el colapso está ya aquí, que la velocidad del colapso pues es casi la velocidad de las comunicaciones que hoy tenemos, ¿no? Que son además parte de ello. Y que entonces lo que, digamos, en este post-escenario, ¿no? Digamos, casi de que lo que vivimos ya es la barbarie, ya no es el capitalismo como lo conocíamos antes, y ya no podemos regresar, creo, a ese tipo de capitalismo. Entonces, lo que emerge es esta idea de comunidades con distintas tradiciones que empiezan a converger. Y planteábamos, pues, como estudio de caso, yo pienso que, y lo hemos dicho, hemos trabajado sobre comunidades intencionales, ¿no? Y que mucho la comunidad, digamos, indígena, de la cual también habla Luis y Huáscar, se convierten también en comunidades intencionales, ¿no? Y que entonces eso también permitiría como entender esto que siempre se plantea cuando estamos hablando de esto. Las comunidades pues están ahí en el mundo indígena, pero entonces en el mundo urbano y en el mundo no indígena no hay comunidad, ¿no? Hay sociedad civil nada más. Entonces, ¿cómo podemos ir detectando esta porosidad, esta transminación y estas distintas, digamos, estos distintos legados sobre los cuales una idea de comunalidad y de comunidad sin Estado, y con eso quiero decir fuera del capitalismo y fuera del patriarcado,
pueden irse reconstituyendo, ¿no? Y desde nuestro punto de vista, esto pues es también una impronta tremendamente descolonizante, ¿no? Porque también pensamos que en la idea del Estado como el que puede articular todo y resolver todo, hay un principio de colonialidad, no de colonialidad, sino de colonialidad. Y bueno, esas serían las articulaciones teóricas que van a movilizar este ensayo.